Así es, hoy traeremos el video análisis del cubo que están viendo en pantalla, uno de mis cubos favoritos, así que vamos a empezar. Muy bien, pero antes, ¿por qué no has grabado video, Davan E? Pues bien, porque he estado muy enganchado al FIFA 23 que ya salió, una disculpa a todos, pero este es mi equipo, lo pongo por aquí, bastante bien, bastante humilde. De ahí, después de esa pausa explicativa de por qué he estado un poco inactivo, seguimos. Este cubo es el Axis YJ Axis, base negra, pueden estarlo viendo, bien base negra, los stickers bien bonitos, pero de eso hablaremos más adelante. Como bien saben, los cubos los analizamos por medio de 6 que yo considero las estadísticas más importantes para los cubos. Se las pongo aquí a un lado, obviamente para que ustedes sepan cuáles son. Vamos a evaluar este cubo en ellas a ver cómo se desempeña. Así que vamos a empezar con la primera. Excelente, la fluidez. Fluidez, muy importante en los cubos, porque si un cubo no va fluido, pues directamente va a ser un suplicio resolverlo. Pero ¿cómo va? Como bien saben, es un 3x3, entonces se gira de esta manera. Vamos a verlo, lo agarramos y giramos. Vemos cómo gira de una manera suave y limpia. Vamos a deshacerlo un poco, ¿por qué no? Vamos a, por ejemplo, hacer un patrón alternado y ya pueden estar viendo cómo gira. Vamos a hacerlo aquí, es de lo que más me gusta de este cubo, el patrón alternado, aquí y aquí. Yo siento que este cubo se comporta bastante bien en tema de fluidez, ya pueden estarlo viendo, los giros los hace bastante suaves y eso en parte con la flexibilidad. Yo por eso yo le doy en fluidez 84 y este cubo le ayuda mucho a la flexibilidad, como ahorita vamos a ver. Pero, ¿qué consideramos dentro de la flexibilidad? Bien, lo principal es el corte de esquinas y cómo se desempeña cuando está un poco deforme el cubo. Este cubo lo hace bastante bien y explico por qué. Pueden ver lo que tiene unas piezas bastante largas y puntiagudas, eso está claro, es parte del cubo. Pues bien, si vemos, vamos aquí a hacerle un pequeño desfase al cubo y vamos aquí a hacer un zoom. Vemos que tiene estas piezas de dentro súper redondeadas, aquí. Esto nos ayuda para que en esa redondeadez entre esta y la que hay acá arriba, pues si lo tenemos un poco, no sé, levantado, este nos ayuda a hacerlo. A ver, ahí se va a ver bien. Lo tenemos un poco aquí como apachurrado, lo devuelve a la forma. Esto hace que el cubo sea bastante bueno en fluidez, por eso le ayuda un montón. En corte de esquina tampoco lo hace mal. Vamos a ver, esta es la esquina para quien no lo sepa. Hacemos hacia arriba y lo hace. Aquí, obviamente es una modificación, no esperemos que sea la gran maravilla, pero lo hace bastante bien. Y es todo lo que puedo argumentar de este cubo, es bastante bueno en general. Ya pueden verlo cómo se comportó cuando hice el patrón alternado. La verdad es que lo hace bastante bien, es por eso que yo en flexibilidad le doy un 85. Le ayuda gran parte el que estas piezas estén bien redondeaditas, eso hace que el cubo sea mucho mejor flexiblemente. Ahora pasemos al punto de originalidad. Es muy importante en nuestras colecciones tener cubos originales, porque cuando uno se imagina un cubo de Rubik, ¿qué es en lo que piensa? Evidentemente en esto de aquí. Un cuadrado, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y ya está. Eso puede decirse que es lo básico de un cubo. Pero esto es totalmente diferente. ¿Cómo está el 3x3 aquí? Pues bien, esto de aquí es un centro, esto es un centro y esto es un centro. Y estas son las piezas. Por así decirlo, el cubo así, de esta manera es como si este cubo está así. Aquí hay un centro, aquí hay otro centro, acá hay otro centro. Este cubo es bastante original, me gustan un montón estas piezas de aquí que son así como triangulares, como es que todas apuntan a diferentes lados. Y estas piezas los hace bastante interesantes cuando las tiene salidas. Es por eso que yo en originalidad le doy un 83, se me hace bastante bonito este cubo. Estéticamente y por dentro, por todo. Es por eso que un 83 le queda bastante bien a este cubo en originalidad. Es bastante diferente a un cubo 3x3, ya pueden verlo, pero se comporta exactamente igual. Bien, ya pudieron ver el cubo en el patrón alternado, que es este de aquí. Se ve que da miedo este cubo. Entonces será muy difícil, ¿no?
porque un 3x3 es como un 3x3, el 3x3 es sencillo relativamente. Entonces este va a ser muy complicado, estas puntas aquí, todo desordenado, deforme el cubo, súper agresivo. Pero no es tan difícil como parece. De hecho, lo regreso a la forma original ya que estamos. Este cubo a mí me costó bastante poco resolverlo. Se me hizo relativamente sencillo. Un cubo que sí se me hizo complicado es este de aquí, un Master Morphix. Este cubo lo que me gusta un montón es que estas piezas las tiene señaladas. Eso ayuda a que lo resolvamos un poco más fácil. Estas piezas las tiene bien marcadas de que este trapecio va aquí y no se confunde por ejemplo con estas. Así con ¿qué es esto? Un romboide que va aquí en las aristas. Es por estas diferencias que podemos ubicar el cubo más fácil. Por ejemplo, tenemos dos esquinas de estas grandes. Aquí hay una, acá hay otra. Tenemos estas que son agresivas. Podemos ubicar las piezas más fácil en este cubo. Es por eso que yo a un cubo 3x3 le doy una calificación de dificultad de 35. A este cubo yo lo subiría a un 47, unos 12 puntitos más, sencillamente por cómo se deshace el cubo, que queda totalmente deforme, súper puntiagudo. Pero si sabemos resolver un 3x3 y tenemos la idea, este no va a ser una gran dificultad. Ahora pasemos al material. Es importante que un cubo sea resistente y tenga piezas y stickers de calidad. Esta esquina representa muy bien el buen material que tiene este cubo. Vamos a hacer zoom. Vemos que aquí tiene un golpe. Este cubo se me ha caído un montón de veces. Es el que más se me ha caído de la colección fácil, unas 4 o 5. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es lo más que llega a llegar, una pequeñita abolladura. Yo pensaba que este cubo iba a ser bastante frágil, que se iba a explotar cuando se cayera, pero no. Se me cayó y la verdad casi ni se le nota. Algo que también me gusta un montón es, ya pueden verlo, la grosura de esos stickers. Están gruesos, pero no porque estén gruesos quiere decir que se despeguen fácil. Como bien saben, los cubos que tienen estos stickers tan puntiagudos, luego se suelen levantar. Y eso no queremos en nuestro cubo. Pero este lo he tenido ya un montón de tiempo y está a la perfección los stickers. En especial en estas zonas que son las más puntiagudas. Tiene un excelente material este cubo, tanto por dentro como por fuera. Es sólido el plástico, es por eso que yo le doy un 72. La verdad es que es un cubo bastante bueno en general. Pues bien, si todo este video he estado diciendo que este es de los mejores cubos que tengo, obviamente tiene una fantástica calificación en calidad-precio. ¿Por qué? Lo tiene todo, ya lo comenté, tiene buena flexibilidad, buena fluidez, buen material, buen todo. Es un reto hasta eso. Si ya sabemos resolver el 3x3, este tiene que ser nuestro siguiente objetivo. ¿Cuánto cuesta este cubo? Bien, este cubo a mí me costó aproximadamente unos 5 o 6 dólares. Aquí en México 109 pesos es lo que cuesta en la página y merece la pena completamente. ¿Por qué? Siento yo que es mejor que sus perseguidores, porque es muy difícil ser de los mejores 3x3 del mercado. Tenemos varias opciones, por ejemplo el típico mirror, pero a mí me gusta comparar este cubo que están viendo aquí con este de aquí, que ya lo enseñé, el cubo Master Morphix. Estos dos siento que son los que deberían seguir de el cubo 3x3. Es este o este, y yo prefiero este porque es obviamente más bonito, es cuadrado, no es así como esto de aquí, y por eso siento que es superior. Es por eso que yo en valoración general a este cubo le doy un 85. La verdad, debemos tenerlo sí o sí en nuestra colección. Debe ser sin duda alguna nuestro siguiente paso de un cubo 3x3. Así que espero les haya gustado este video, espero algún día puedan obtener este cubo y si lo tienen, qué bueno, felicidades, tienen un cubazo literalmente. Así que no olviden suscribirse, dejar un comentario si algo les gustó, no olviden también darle like al video, nunca pido likes, no sé por qué. Así que despedimos con el cubo así un poco deforme, un saludo a todos, chao, 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 chao.